Entonces, tenemos como para agenda de hoy, vamos a seguir construyendo algunos aprendizajes, demostrando algunos teoremas, resolviendo algunos ejemplos. Luego vamos a dedicar un ratico a resolver dudas de los talleres y de una vez también pues a resolver las dudas que tengan con respecto a la plataforma Moodle. Entonces, bueno, la primera parte de la clase seguimos construyendo los aprendizajes de esta primera unidad, que es la geometría plana, la geometría euclidiana, y estaremos, como les digo en un segundo momento, ya resolviendo taller y dudas de plataforma Moodle. Incluso aprovechamos pues, que ya más adelante estén todos conectados. Entonces, permítanme, les comparto la pantalla. Bueno, y por aquí abro un tablerito para que practiquemos. Bueno, recuerden que este tablero también yo les comparto las notas, clase número 5, 6P. Bueno, mis queridos estudiantes, la clase pasada, las clases anteriores mejor, hemos venido construyendo todos los conceptos de la geometría plana, línea recta, puntos colineales, coplanares, lo que es también el concepto de bisectriz. Hemos demostrado algunos teoremas, vimos todo lo relacionado con ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ángulos opuestos por el vértice, correspondientes, y vimos los teoremas que nos permitían demostrar algunos de ellos. ¿Listo? Denme un segundito que no me quiere activar este PowerPoint. Bueno, prácticamente tengo taller 3, pero nos interesa en este momento es nuestra presentación. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, qué pena molestarlo. Tengo una pregunta acerca de los talleres. O sea, que más o menos hasta cuándo hay plazo para subir eso a ¿cómo es? A Moodle. Porque ya están hechos, solo faltan escanearlos y subirlos. Porque la idea es que estén escaneados y subidos en un PDF, ¿cierto? En un mismo PDF para evitar que sean más desorganizados y, o sea, que todo esté organizado en, por ejemplo, taller uno los puntos en un solo PDF, ¿sí me hago entender? Ok, sí. Entonces, mira, te propongo que estén ahorita ya todos conectados. ¿Me está hablando Juan Camilo? ¿Quién me está hablando? Sí, soy Ok. yo. Juan, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, yo voy a empezar la clase, vamos a ver algunos conceptos, un repaso. Y ahorita, que ya esté todo el grupo conectado, dedicamos un ratico para hablar de los talleres y la plataforma Moodle y que les quede claro a todos la propuesta de Moodle, ¿vale? Seguida sacamos el ratico y les Listo, resuelvo las vale, dudas que tengan. vale, gracias. Bueno, con gusto. Yo creo que ya... discúlpeme un segundito que Ah, tengo un profe, problema qué con... pena, otra pregunta. Entonces, ¿usted en dónde guarda las clases? También en el grupo de acá de Teams. O sea, ustedes saben que tienen Estará en acceso Moodle. ustedes tienen acceso a las clases por Team. Yo se las he estado también, pues mientras nos activaban Moodle, se las he estado enviando los links al grupo de WhatsApp que tenemos, donde espero pues, que estén todos. Pero entonces, este fin de semana, no, entre hoy y mañana, se los subo a Moodle. Ustedes en Moodle van a encontrar los links a todas las clases también, a los tableros, incluso también les voy a montar ahí los aulataller de los miércoles para los que no puedan asistir, también puedan ver los videos en esa parte, ¿listo? Un segundito que poseo problemas con mi PowerPoint que no me quiere activar, yo creo que ya. Un segundito, por favor. Vamos a ver si ya.
Está hoy como complicado el tema, vamos a ver si ya... Como que a veces sí, a veces no. Regálame un segundito, yo veo qué está pasando. Voy a abrirlo de nuevo porque no me quiso abrir. Es un segundito. A ver si ya... Ok, ya. Bueno, entonces les venía diciendo que las clases anteriores hemos construido todos estos conceptos. Esta es la segunda presentación que hace parte de la unidad número 1. La unidad número 1 corresponde a estas dos presentaciones en PowerPoint. Bueno, ya esto lo vimos, alternos internos, alternos y externos correspondientes. Vimos los teoremas donde nos demostramos que todos esos ángulos que se forman ahí tienen unas relaciones de unas relaciones de congruencia. Los alternos internos son congruentes, los alternos externos son congruentes, los correspondientes son congruentes, los opuestos por el vértice son congruentes. ¿Listo? Eso no se nos puede olvidar. Ya lo habíamos demostrado, hicimos este ejemplo. Que uno de ustedes en la ruleta de la participación, que hoy también nos va a invitar a que algunos de los compañeros nos ayuden a resolver los ejercicios. Y habíamos empezado a hablar de los triángulos, ¿cierto? Habíamos definido los triángulos, los habíamos clasificado por sus lados, por sus ángulos, y habíamos hablado de estas definiciones, de altura, de mediana, de bisectriz, de mediatriz. Ahí vamos, ¿cierto? Vamos a demostrar 3 teoremas para triángulos. Hay muchísimos teoremas, pues cantidades. Pero aquí en nuestro curso, en esta unidad 1, vamos a demostrar estos 3 primeros teoremas que nos sirven mucho para otras demostraciones y ejercicios de aquí en adelante. Pues aquí tenemos como 7 teoremas, pero vamos a demostrar estos 3 primeros que son los más importantes que vamos a necesitar. Y son demostraciones relativamente básicas, que yo sé que todo esto nos ayuda a afianzar la competencia que les he dicho, importante de saber demostrar. Este primer teorema, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Cualquier triángulo, pequeño, mediano, grande, gigante, siempre la suma de sus ángulos internos nos va a dar 180 grados. La suma del ángulo A más B más C es igual a 180 grados. Pero vamos a demostrarlo. Y para esa demostración vamos a utilizar los teoremas que hemos visto en las diapositivas anteriores. Acá voy a ampliarlo un poquitico. Acá pueden observar que se están formando dos rectas paralelas cortadas por una secante. Y eso nos lleva al concepto de ángulos alternos internos, ángulos opuestos por el vértice, etcétera, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, los ángulos suplementarios, mira, aquí hay muchos conceptos que por eso les decía yo que es importante que tengan una fichita bibliográfica donde nos vayan resumiendo estas definiciones. Suplementarios son aquellos ángulos que suman 180 grados, ¿cierto? En este caso, este ángulo 1 más este ángulo A, porque el que está adentro es el ángulo A, más este ángulo 2, por ser ángulos suplementarios, suman 180 grados, que es lo que estamos diciendo acá. Ángulo 1 más ángulo A más ángulo 2, 180 grados. ¿Por qué? Por suplementarios. Recuerden que en las demostraciones, toda afirmación la tenemos que argumentar al frente.
por suplementarios. La recta que pasa por el vértice A es paralela a BC. Esta recta que pasa por el vértice A es paralela a BC, ¿cierto? Estas dos rectas son paralelas. Entonces, y esta que está pasando por acá es la secante. Si recuerdan por la clase pasada, las rectas secantes que nos forman ángulos, se forman 8 ángulos, ¿cierto? En este caso, observen que formamos ángulos internos e internos entre paralelas, que sería el ángulo 1 y el ángulo B, ¿sí? Voy a limpiar un poquito el gráfico. Entonces observen, el ángulo 1 y el ángulo B son alternos internos entre paralelas, ¿cierto? Quiere decir que el ángulo 1 es igual al ángulo, B. ¿Por qué? Por alternos internos, congruente con el ángulo B, por alternos internos entre paralelas. Y lo mismo sucede, el ángulo 2 es congruente con el ángulo C también por alternos internos entre paralelas. Ángulo 2 congruente con el ángulo C por alternos internos entre paralelas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir. Aquí hemos dicho que 1 más A más 2 da 180 grados, ¿cierto? Este más este da 180 grados por ser suplementarios. Entonces, en vez de escribir 1, vamos a escribir B, porque son iguales, ¿cierto? Tener el ángulo 1 y el ángulo B es lo mismo. Entonces voy a cambiar este ángulo 1 por ángulo B. Más ángulo A, vuelvo y lo escribo. Más ángulo 2. Pero tener ángulo 2 es lo mismo que tener ángulo C. Es más ángulo C. Igual a 180 grados. Y queda demostrado. Miren qué sencillo. La demostración de que los tres ángulos internos de un triángulo de 180 grados se hace con base en los suplementarios, sumando estos tres, y en la definición de alternos internos entre paralelas. Y se reemplazan, en esta ecuación, se reemplazan estas igualdades y obtenemos que A más B más C da 180 grados. Y queda demostrado este teorema, que lo podemos seguir usando de aquí en adelante. Muy básico, muy útil para cualquier triángulo, independiente de la forma, sea escaleno, sea rectángulo, sea isósceles, sea equilátero. Cualquier triángulo, siempre los ángulos internos me van a dar 180 grados. Uno de los teoremas supremamente importantes para que lo tengan en cuenta en su resumen. Entonces ya lo podemos usar de aquí en adelante, ¿verdad? Miren el teorema 2. Aquí vamos a aplicar lo que acabamos de aprender en el teorema 1. Teorema 2 nos dice, un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores, no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos de nuevo un triángulo, entonces este que estoy pintando de rojito es el ángulo A, este que estoy pintando acá de rojo es el ángulo C, y este que estoy pintando de rojo es el ángulo B. Entonces vamos a decir que A más B más C nos da 180, porque eso lo conocemos pues desde el teorema anterior. Miren que por aquí está expuesto. ¿Qué me dice este teorema? Que un ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos no adyacentes. Entonces, por ejemplo, cojamos uno de los exteriores. ¿Cuáles son los ángulos exteriores en este triángulo? M, C, C no. C es el vértice, ¿cierto? Aquí los ángulos exteriores son M, P y N, que A, B y C son los vértices y bueno, o son los ángulos, ¿no? Entonces, M, N y P son los exteriores. Entonces me plantean tres ecuaciones, mírenlas. La primera me dice, el ángulo M, este de acá, es igual a la suma de los otros dos internos no adyacentes a él. Entonces, este ángulo M es igual a la suma de C más B, que miren que C y B no son los adyacentes a M, y M es externo. También es un teorema muy valioso. Y en ese orden de ideas se cumple también para los otros tres. Entonces, el ángulo P es externo. ¿El ángulo P será igual a quién? A la suma del ángulo A más el ángulo B. Mirenlo por acá. Y el ángulo N, que es externo, también es igual a la suma de dos internos no adyacentes a él. O sea, C y A. Entonces, el ángulo N es igual a C más A. Mírenlo por acá.
Siendo juiciosos, aquí tendríamos 3 demostraciones. Habría que demostrar este y este. Vamos a hacer la demostración de este primero, porque como se demuestra este, también se demuestran los otros dos, con el mismo procedimiento. Obviamente, pues teniendo en cuenta los ángulos, pero con el mismo procedimiento. Entonces, observen cómo la demostración parte precisamente del teorema anterior, que la suma de los ángulos internos de un triángulo me da 180 grados, ¿cierto? Observen que de nuevo vamos a coger el concepto de ángulos suplementarios. En este caso vamos a decir que el ángulo A más el ángulo M mide 180 grados. ¿Por qué escogí este? Porque uno cuando está demostrando sí se hace la pregunta, bueno, y uno porque sabe que arranca por ahí. Pues, a ver, primero que todo estamos hablando de ángulos internos de un triángulo, entonces es importante que este teorema lo tenemos que tener en cuenta en algún momento, por eso lo escribimos. Como vamos a demostrar este, entonces yo me vengo para acá donde está M. Y como, ¿qué se le ocurre a uno? Pues que M más A son suplementarios y eso me da 180 grados. Entonces, acabo de obtener una ecuación del teorema anterior y otra ecuación que acabo de plantear. Estamos demostrando este, por eso fue que cogí a M. Si fuera a demostrar P igual a A más B, entonces pues, hubiera escogido este, hubiera dicho que el ángulo P es igual, perdón, que el ángulo P más el ángulo C es igual a 180 grados y haría la demostración con eso. Pero bueno, continuemos con la que estamos haciendo, con la de M. Entonces, voy a decir por acá que A más M me da 180 grados, ¿cierto? Aquí un poquito de aritmética, mis queridos estudiantes. Tengo una ecuación que me dice que es igual a 180 y tengo otra ecuación que también me dice que es igual a 180. ¿Qué quiere decir? Que son iguales. Si ambas son iguales a 180 es porque este lado de acá es igual a este lado de acá. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Entonces, este pedacito lo igualo con este pedacito. Mírenlo acá. B más A más C, véanlo acá, B más A más C es igual a este, o sea, igual a A más M. Listo. Aquí hay una operación, una ecuación aritmética, que son letras, pero recuerden que estos son ángulos. Estos ángulos me representan números reales. Entonces, a pesar de que son letras, son variables, letras que me representan ángulos, yo los puedo tratar como números reales. Y si los puedo tratar como números reales, puedo pues, aplicar todas las propiedades de los números reales en sus operaciones. ¿A qué me refiero? Que yo puedo, digamos, pasar esta A que está sumando acá a restar. ¿Por qué hago eso? Pues para poder operarlas. Son los términos semejantes en toda esta ecuación, solamente están las A. Entonces, A que está restando, la paso, sumando, perdón, la paso a restar, miren acá. Estoy restando dos números reales iguales, se anulan. A menos A da 0. Entonces, ¿qué me queda? Que B más C es igual a M. Mírenlo por acá. B más C es igual a M. Y eso es lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Que B más C es igual a M. Esa es la demostración que un ángulo externo es igual a la suma de sus dos ángulos internos no adyacentes. De esta misma manera, mis queridos estudiantes, se demuestra este y se demuestra este. Se los dejo para que ustedes practiquen y hagan esas demostraciones, que eso les da un buen entrenamiento. Y vámonos para este último teorema. Este último teorema me dice que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360. Exteriores. ¿Quiénes son los ángulos exteriores en este triángulo? Pues P, M, ¿cierto? Exteriores al triángulo, no son interiores, y N. Estos ángulos exteriores, véalos por acá, me dice el teorema, me dan 360. Porque nosotros sabemos que los interiores, o sea, A, B y C, A, B y C, nos dan 180. Los interiores nos dan 180, pero los exteriores nos dan 360. Listo. Entonces, ya tengo el teorema 2 demostrado, lo puedo utilizar. Miren en la demostración que hacemos. Y uno, de nuevo, ¿por qué sé que tengo que arrancar por ahí? Pues, a ver, si me están dando ángulos exteriores y acabo de demostrar esto, que los ángulos exteriores es igual a la suma de los interiores no adyacentes, pues, y por aquí me están hablando de exteriores, retomo eso. Observen que esto es esto mismo. Y procedemos a sumar. ¿Por qué se me ocurre que hay que sumar?
pues se me ocurre que hay que sumar, porque si aquí en lo que me están pidiendo me los están sumando, pues entonces se me ocurre que también voy a sumar acá a ver qué pasa. Entonces, de este lado, ¿qué obtengo? M más N más P, veanlo acá, y de este lado voy a obtener la suma de todas estas letras. Entonces me va a dar B más A más A. ¿Cuánto me da A más A? 2A, ¿cierto? ¿Cuánto me da B más B? 2B. ¿Y cuánto me da C más C? 2C. ¿Listo? Entonces, reitero. Estamos sumando este lado de acá, y como no son semejantes, entonces simplemente los escribo otra vez. M más N más P. M más N más P. Y de este lado, sumo términos semejantes. Si tengo una A y tengo una A, me da 2A. Si tengo una B y tengo otra B, me da 2B. Y si tengo una C y tengo otra C, me da un 2C. Listo. Aquí un poquito de álgebra básica. Observen que aquí hay un factor común numérico. Eso es un caso de factorización, solamente que aquí aplica solamente el factor común numérico. Observen que el 2 está acá, y el 2 también está acá, y el 2 también está acá. Eso se llama factor común. En este caso es numérico. Entonces lo puedo sacar acá solito y quitárselo a cada uno de los términos. Entonces si saco el 2 de acá, me queda el ángulo A solo. Si saco el 2 de acá, me queda el ángulo B solo, y si saco el 2 de acá, me queda el ángulo C solo. Eso se llama sacar factor común numérico. Listo. Pero ya nosotros sabemos, lo borré, por el teorema 1 que sabemos, que ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180. Es decir, esto que tengo acá entre paréntesis, mis queridos estudiantes, esto de acá es 180 grados. ¿Por quién? Aquí sí sería bueno colocarlo, le faltó la demostración en esta diapositiva, colocar que estoy reemplazando este 180 por teorema 1, que me dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo me da 180 grados. Entonces, bueno, vuelvo y escribo el 2, que es factor común, el A más B más C lo cambio por 180, y 2 por 180 me da 360. ¿Qué acabamos de demostrar? Que M más N más P, que son ángulos externos, me da, porque 2 por 180 me da 360. Y hemos demostrado que la suma de los ángulos externos de un triángulo me da 360 grados. Listo, queridos estudiantes, entonces los invito a que le den una repasadita a esas demostraciones, que los tengan ahí, ya teoremas que los podemos utilizar. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, un ángulo externo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes, y la suma de los ángulos externos de un triángulo es 360. Tres teoremas muy interesantes, no se les vaya a olvidar. Y estos teoremas que siguen simplemente los voy a anunciar, no los vamos a demostrar. Yo les había dicho que no podemos demostrar todos los teoremas porque en un tiempo no nos alcanzaría. Entonces estos que son también muy importantes y no, pues, no se usan tanto como estos tres primeros, pero igual los enunciamos para que los tengan ahí presentes por si los necesitamos en alguna demostración o se les pregunta por ahí en algún taller, ejercicio. Pues. ¿Qué me dice el teorema 4? En todo triángulo, la longitud del segmento que me une los puntos medios de dos lados es paralela e igual a un medio de la longitud del lado restante. En todo triángulo, la longitud del segmento que une los puntos medios, entonces, mírenlo acá, vamos traduciendo estas palabras al gráfico. Un triángulo, ABC. Segmento que une los puntos medios de dos lados. Entonces, este punto D es punto medio de AC, es decir, este ladito es igual a este ladito. Este punto E es punto medio de CB, es decir, este lado es igual a este. ¿Listo? Entonces trazo este segmento, sería este, segmento que une los puntos medios de los lados. Paralelo, es decir, este que estoy haciendo acá es paralelo a este que estoy retiñendo acá. Paralelo e igual a un medio de la longitud del lado restante. ¿Cuál es el lado restante? Pues el que no he utilizado. Ya utilicé este CD, utilicé CB. Entonces, este segmento que une los puntos medios es paralelo a AB. Mírenlo por acá. DE paralelo a AB. Pero también me dice el teorema que es igual a la mitad de AB. Es decir, este DE y este AB tienen una relación de que uno es la mitad del otro. Entonces, por ejemplo, si este mide 8, este mide 4. No, al contrario, ¿cierto? Si el de arriba mide 4 es porque este mide 8, ¿cierto? Entonces lo podemos utilizar con medidas. En un ejercicio me dicen que este segmento
une los puntos medios y me dan el valor, y solamente me dan este valor, yo puedo deducir el otro por este teorema. ¿Qué me dice el teorema 5? Que la suma de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el lado restante. Pues tiene mucho sentido. Si yo sumo este lado AB, mírenlo por acá. No, perdón. Si yo sumo este lado AC, o sea, este, se lo sumo con BC, con este, obviamente que la suma de este más este va a ser más grande que este, ¿cierto? Tiene sentido. Entonces AB es menor que AC más B, o mayor, ¿cierto? Ojo que este signo que nos enseñaron por ahí en la escuela que era el menor que o mayor que, no, este es un símbolo de desigualdad. ¿Es menor que o mayor que? Pues depende cómo lo lea. Yo puedo decir que 5 es menor que 10, pero también puedo decir que 10 es mayor que 5. Entonces esto no es un símbolo ni de menor que ni de mayor que, sino símbolo de desigualdad. Teorema 6. Si dos lados de un triángulo son distintos, al mayor lado se opone el mayor ángulo. Entonces, por ejemplo, si el lado BC, esto pasa en cualquier triángulo, ¿no? Si el lado BC es mayor que el lado AC, este es más grande que este, entonces a mayor lado se opone mayor ángulo. ¿Cuál es el ángulo que se opone a BC? A. ¿Cuál es el ángulo que se opone a ACA? B. El teorema me dice que este ángulo es mayor que este. Mírenlo por acá. Listo. Y el último teorema. Para dos ángulos distintos de un triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado. Es como una conclusión del 6. Para dos lados distintos de un triángulo, por ejemplo, para dos ángulos, si el ángulo A es mayor que el ángulo B, es decir, si este ángulo es mayor que este es mayor que este, entonces a mayor ángulo se pone mayor lado. Los teoremas son conclusión uno del otro. Si este es mayor que este, ¿quién se opone al ángulo A? Pues el lado CB. ¿Y quién se opone al ángulo B? Pues el lado AC. Conclusión. BC que se opone al ángulo mayor es mayor a AC que se opone al ángulo menor. Listo. Le dan después ustedes en un ratico libre, le dan una leída para que se apropien bien de hechos. Bueno. Vamos a practicar un ejercicio. Permítanme, yo activo por acá mi tablero de mi ruleta de la participación. A ver a quién invitamos. Permítanme, yo lo activo por acá. Aprovecho y abro la asistencia. Tenerla aquí a la mano. Bueno, entonces, los ejercicios, la mayoría de esos tres teoremas que vimos inicialmente, lo de los ángulos internos de 180 grados, lo que un ángulo externo es igual a la suma de los dos no adyacentes, y que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo, externos de un triángulo da 360. Son teoremas, y creo que vamos a poner en práctica uno de ellos acá. Entonces, comparto de nuevo la pantalla. Y vamos a hacer uno de estos. Permítanme un segundito. Yo traslado el ejercicio para acá. Este PowerPoint hoy me está dando dificultad. Bueno. Vamos a hacer este ejercicio. Y vamos a ver a quién invitamos a que nos ayude aquí a resolver en la ruleta de la participación. Vamos a invitar a que aprendamos acá entre todos.
Y el afortunado ganador o ganadora en la ruleta de la participación es nada más y nada menos que, suspenso, Daniel Estrada. Daniel, buenas noches, ¿estás por ahí? Daniel. Hola, buenas noches, profe. Hola Daniel, vamos a hacer este ejercicio. Me tocó. ¿Cómo? Hasta que por fin me tocó. Por fin te tocó, Daniel. Es que esta ruleta es de muchas sorpresas. Vamos Daniel, a te vas a plantear el ejercicio. Si una vez no lo sabes hacer, genial. Y si no, pues tienes la opción de la ayuda al público, la llama a un amigo. ¿Listo? Entonces, Daniel, mira que está muy sencillo con los teoremas que acabamos de ver. Dice, calcula el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Y nos dicen que este ángulo C mide 2x, que este ángulo B mide 3x y que este ángulo A mide x. Daniel, ¿sabes cómo arrancar? Necesitas la llamada a un amigo. un empujoncito, un empujoncito. ¿Cómo? Un empujoncito sí sería bueno. Bueno, a ver quién del público nos ayuda, nos da el primer empujoncito. ¿Quién activa el micrófono y nos cuenta cómo? Ahí no sería, pues, decir que la suma del ángulo, los ángulos internos, 2x más 3x más x sería igual a 180 y empezar a despejar variables. No podría ser así. Pero por supuesto, excelente. Entonces, Daniel, mira lo que la ayuda del público para que tú lo termines. B ¿Sí es 90, C es 60 y X y A es 30. Bueno, vamos a hacerlo despacio y con el procedimiento y luego verificamos. Daniel, entonces, según lo que nos dice la compañera, ¿cómo quedaría la ecuación? Entonces sería 2x, ángulo 2x, 2x más 3x, más 3x más x, más x. eso es igual a 180. Oh, excelente, mira qué bien. Es decir, sería como decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C igual a 180 por teorema 1, ¿cierto? Sí. Muy bien. Listo, Daniel. ¿Y esto cuánto nos da? Términos semejantes, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esto? Sí. Eso me da 5x, 6x. Muy bien. 6x igual a 180. Muy bien, excelente. Necesitamos despejar la x, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos el 6 a dividir el 180. Excelente, Daniel. ¿Y esto cuánto nos da? Eso me daría 30. Muy bien. Excelente. Daniel nos da 30. Ya tenemos el valor de x, entonces ahora sí empecemos a dar la respuesta, Daniel. ¿Cuánto vale el ángulo A? El ángulo A. 30. El ángulo A equivale a 30. Muy bien. Listo. Daniel se me está gastando todos los comodines. Daniel, ¿cuánto vale el ángulo B? Es igual a 3x, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto nos da? Ese sería 90. Muy bien, 3 por 30, ¿cierto? Ajá. Ángulo B igual a 90 grados. Sí. Y ahí se ve que es recto, ¿cierto? Sí, Daniel, ¿y cuánto nos da el ángulo C? Me daría 180. ¿Cuánto? 80. 60. Daniel, no te escucho. ¿Cuánto? 60, profe. Excelente. 60. 2 por 30, ¿cierto? Sí, señor. Ángulo C igual a 60 grados. Listo. Ya que estaba muy fácil, Daniel. Excelente. Muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos de nuevo a nuestra presentación a ver qué más nos encontramos. Bueno, por aquí estaba ya resuelto también. Y vamos a ver si por aquí hay otro. Bueno, vamos al concepto de triángulos congruentes. Concepto de triángulos congruentes que nos permite demostrar la congruencia de dos triángulos. Recuerden que el concepto congruente ya lo habíamos visto por allá en unas primeras clases, que este es el símbolo matemático de congruencia y hace referencia a que la congruencia pues, nos debe garantizar que las medidas sean iguales. Entonces, para hablar de triángulos congruentes, pues tenemos que hablar de triángulos que sean iguales en sus medidas, es decir, que sus lados sean iguales, sus lados homólogos
y sus ángulos homólogos también sean iguales. Entonces, ¿qué son los triángulos congruentes? Aquellos que tienen la misma forma y tamaño. Si dos triángulos son congruentes, ¿qué pasa? Sus lados homólogos son iguales. ¿Cómo así que lados homólogos? Pues los lados homólogos son los que ocupan la misma posición. Es decir, este lado es homólogo a este. Entonces decimos que AC es congruente y es homólogo a A'C', ¿cierto? Este lado es homólogo a este. Entonces decimos que AB es congruente con A'B', ¿cierto? Y vamos a decir ahora que este es congruente a este, entonces vamos a decir que CB, el lado CB es congruente con el lado C'B', y que sus ángulos homólogos también son congruentes. Los ángulos homólogos pues son los que ocupan la misma posición. Este ángulo es igual a este ángulo es igual a este ángulo es igual a este. Entonces, para que sean congruentes, tiene que cumplirse que sus tres ángulos y sus tres lados tengan la misma medida. Eso es clave. Y decimos entonces, como aparece por acá, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', y se lee triángulo ABC congruente con el otro triángulo, que lo hemos denominado A'B'C'. Para la congruencia, mis queridos estudiantes, hay tres teoremas. Vamos a aplicarlos. Esta vez tampoco los vamos a demostrar para que los apliquemos a la solución de ejercicios. Los teoremas se conocen de la siguiente manera. Entonces, el teorema 1 me dice lado, lado, lado. Uno generalmente lo representa con las tres L's, lado, lado, lado. Y es muy sencillo. Dos triángulos son congruentes si tienen sus lados iguales. Miren que no me menciona nada de ángulos. Entonces, en un ejercicio, si ustedes logran demostrar que este lado es igual a este, que este lado es igual a este, y que este lado es igual a este, ustedes pueden decir que los triángulos son congruentes. Y al decir que son congruentes, es DEF congruente con el triángulo D'F', E'. Y al decir que son congruentes, también podemos concluir, que todos sus ángulos son congruentes, ¿cierto? Entonces, teorema LLL, para que lo vayan teniendo, vayan anotándolo ahí en su fichita de resumen de teoremas y de fórmulas, para que lo tengan a la mano. El segundo teorema se llama, bueno, este se llama LLL. El segundo teorema se llama ángulo, lado, ángulo, y lo conocemos como ALA. Y nos dicen que dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado adyacente, esto es clave, y el lado adyacente a ellos respectivamente iguales. ¿Cómo así? Es decir, si sabemos que el ángulo H es igual al ángulo H' y también sabemos que el ángulo J es congruente con el ángulo J' y el lado adyacente a ellos, o sea, miren, el ángulo adyacente a sus ángulos, también son congruentes, entonces podemos decir por el criterio ALA que los dos triángulos son congruentes. Podemos concluir que HGJ es congruente al triángulo H', J', E'. O sea, basta conocer estos valores y ya puedo concluir que son congruentes. Eso nos ayuda a concluir también entonces, bueno, entonces G es congruente con G', este lado es congruente con este lado y este lado es congruente con este lado. Pues eso ya lo concluye uno adicional, una vez ya haya garantizado que los triángulos son congruentes. Y el último teorema de congruencia se llama lado, ángulo, lado. Lado, L a L, y nos dice que dos triángulos son congruentes si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales a sus homólogos del otro. Diferente a este, porque miren que era dos ángulos iguales, acá tenemos dos lados iguales. Es, por ejemplo, aplica para cualquier triángulo, ¿no? Si, a ver, lado, cojamos un lado, si KL, si este lado es congruente con con K'L', cojamos otro lado, y LM y este lado es congruente con este lado, además este ángulo, perdón, además este lado es congruente con este lado, este ángulo. Observen que es el ángulo que se forma con los lados que son congruentes, ¿cierto? Y si estos ángulos también
son congruentes, entonces podemos concluir que el triángulo LKM es congruente con el triángulo L'K'M'. Listo. Entonces vamos a resumirlos por acá. 1. Lado, lado, lado. 2. Ángulo, lado, ángulo. 3. Lado, ángulo, lado. Listo. Con estos 3 vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a ver nuestra ruleta de la participación, a quien nos invita para que nos ayude a resolver este que está también supremamente interesante. Vamos a por acá. Bueno, vamos a ponerle aquí un poquito más de tamaño. Y esta ruleta de la participación está que se juega. Y nos va a invitar por aquí a otro estudiante de este curso. La ruleta de la participación nos invita a el afortunado es Marisol. Marisol Arango, buenas noches, ¿estás por ahí? Sí, profe, buenas noches. Hola Marisol, excelente. Te voy a explicar en qué consiste el ejercicio, si lo sabes hacer de una y si no, pues le pedimos la ayuda al público o la llamada a un amigo, ¿listo? Entonces mira Marisol, en la siguiente figura, MO, este que estoy reteniendo por acá, MO es paralelo a PN, ¿cierto? Nos preguntan, determina si los siguientes triángulos son congruentes y encuentra los valores de X por acá y de Y. Entonces, voy a limpiar un poquitico para que te quede más claro. Marisol, vamos a demostrar que esos triángulos son congruentes. ¿Cuáles son los triángulos que se están formando ahí? Dime qué triángulos con las letras. Triángulo. MON. Bien. MON. Congruente con ¿cuál triángulo? OPN. Excelente, Marisol. Muy bien. OPN. Esto es lo que vamos a demostrar, ¿cierto? Esta es la pregunta del problema. ¿Serán congruentes? Listo. Sigo por acá, Marisol. Recuerda, te voy a poner por aquí a un ladito el pastelito de los 3 teoremas. L, A, L, A y L, A. Cualquiera que logremos, Marisol, demostrar que se cumple, ya nos permite concluir que son congruentes. ¿Sabes cómo arrancar? ¿O le pedimos ayuda al público? Pues, profe, para poder hallar, pienso yo que para poder hallar en las variables, primero hay que sacar los datos. Muy bien. Como venimos haciendo. Listo, Marisol. ¿Cuáles serían los datos? 55 grados. El ángulo M es igual a 55 grados. El ángulo O es 76 grados. El ángulo es igual a 76 grados. Muy bien. El ángulo N a 76 grados. El ángulo N es 76 grados. Mira, por aquí hay un datito para que enseguida tengas en cuenta. Los ángulos iguales, ¿cierto? ¿Qué más, Marisol? Que hay otros datos, ¿cierto? Mira que nos faltan estos dos. Yo me escuché gritado, yo ¿Cómo leerías este, Marisol? Ay, profe, no sé. Lado El segmento MO, ¿cierto? ¿Cuánto mide el segmento MO? 8. 8. ¿Y este cómo lo llamarías? El segmento NP. El segmento NP, ¿cuánto mide? 8. Muy bien. Esos son los datos. Incluso por aquí hay otro dato, Mauricio, que te va a ayudar. Comparten un lado, ¿cierto? Voy a colocarlo por acá. Comparten el segmento OE. ¿Qué más se te ocurre, Marisol?
¿Cómo, profe? Ya tienes los datos, me parece que es muy importante, ya eso nos ayuda mucho. ¿Sabes qué? ¿Cómo seguir? La suma de sus ángulos internos. Ahí sería el teorema de los dos lados más un ángulo que tienen en común igual, ¿no? Entonces, excelente, vamos a ver. Tienen Marisol, ¿qué ángulos tienen en común? ¿Qué ángulos son iguales? El N. El N, y muy el bien, y el O. Entonces, voy a ir señalando por acá, Marisol, voy a cambiar de color, voy a ir señalando por acá. Quiere decir que por aquí está, miren, ya está resuelta, ese también tiene A, entonces cualquiera de estos dos me va a servir por el momento. Este ya descartado, porque este no tiene A's. Entonces vamos a ver. ¿Qué otra cosa tienen en común, Marisol? Míralo por acá, Marisol. Los lados. Profe, el segmento MO que igual. tienen los mismos segmentos, o Que sea, la tienen dos misma lados medida de iguales, los ¿cierto? segmentos. Entonces mira, Ajá. Marisol, vea, eso, mira por acá, o sea que ya está L lista y este también tiene L. Entonces, en estos dos teoremas ya tengo dos listos. Vamos a ver, porque necesito que me cumplan los tres, en cualquiera de ellos. Con que logre que me cumplan en cualquiera de ellos los tres, coronamos el ejercicio. ¿Qué más nos faltaría, Marisol? Encontrar el ángulo o el lado. Una clave para todos. Para algo nos dan los datos. Para algo nos dan los datos. Ya todo esto los gastamos, ya los utilizamos. Nos falta un dato por utilizar. Al público, a ver. El ángulo M. El segmento NO. El ángulo M, profe, no. Marisol, mira, comparten el lado ON, ¿cierto? Mira, quiere decir que este lado que lo comparten es igualito para los dos, ¿cierto? Claro. Sí. O sea que hay otro L igual. Ajá. Entonces observa que puedo decir que este también lo cumple. Entonces, vea, me cumple este, Marisol, me cumple este y me cumple este. Entonces, ¿qué me decían los teoremas? Cuando me cumplan 3 de una vez, yo ya puedo concluir que los triángulos son congruentes. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, tú en el desarrollo dirías, comparten el lado, comparten dos ángulos, entonces ángulo O congruente con ángulo N, listo, sería la primera. Luego dirías segmento MO congruente con segmento NP, y luego dirías, como en este paso, que ON, por decirlo así, congruente con el mismo. Si quieres le cambias de orden, con NO, ¿cierto? En un lado. Entonces mira, Marisol y compañeros, como aquí tengo ángulo, acá tengo lado y acá tengo lado, se me cumple este teorema. Voy a decirlo por acá. Entonces dirías, por lado, ángulo, lado, ángulo, lado, el triángulo OMN es congruente con el triángulo ONP. Venga, Marisol, que me falta una preguntita con el triángulo ONP. Ya tenemos buena parte del ejercicio listo. Espero que te haya quedado claro para que cuando te toque ya solita por ahí en un quiz, en un taller, recuerdes este momento tan importante. Bueno, listo, Marisol, ya son congruentes. Entonces, como son congruentes, todos sus ángulos y todos sus lados miden lo mismo. Nos falta responder esta otra pregunta. ¿Cuánto, Marisol, mide X? Mira dónde está la X. ¿Cuánto mide esa X? 76 grados. Piénsalo bien. Bueno, vamos a responder primero este. Que este sí está más fácil, antes de la X. ¿Cuánto Esa mide? mediría 55 grados, ¿no? Excelente. Entonces, por ser congruentes, el ángulo Y, es un ángulo, ¿no? El ángulo Y es igual a su homólogo, y su homólogo es M, ¿cierto? Es igual al ángulo M, luego el ángulo Y es igual a 55 grados. Muy bien.
Volvamos a la pregunta que nos falta. X. Alguien decía ahorita, mencionó uno de los teoremas. A ver si recuerdas. ¿Cómo hallamos X? La suma de todos los ángulos internos suma 180 grados. Muy bien. Entonces, démosle la palabra al compañerito. ¿Cómo quedaría? Sería lo siguiente. 130. X Sí, X igual a 55 más 76. a 55 más 76. ¿Te faltaría algo ahí, cierto? Sí, Menos 180. menos Pero 180. entonces ponemos de 180 de primero para que no nos dé negativo, ¿cierto? Entonces digamos, X igual a 180 menos, ¿cierto? Ajá. 55 más 76. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esta suma? 55, esto nos da 6 y 5, 11 va 1, 6 y 7, 13, 131. 131. Ok. Marisol, para que usted corone el ejercicio, ¿cuánto nos da esta resta? Ya para terminar. 180 menos 131 nos da 49. 49. Sí, 49. Sí, profe, sino que no me ha dado el micrófono. Tranquila, Marisol. Listo, eso era todo, Marisol y compañeros. Marisol, ¿te quedó claro? Profe, ¿puedo dejar un momentico la pizarra un momentico? Profe, sí, pero si me lo dejaba copiar también. Hágale, tomen nota. Sino que la verdad, tanta teoría uno a veces lo confunde. Por lo que, pues, o sea, usted explica muy bien y todo, ¿cierto? Pero, o sea, cuando uno ve tanta teoría junto, uno a veces piensa que, Mucha por ejemplo, información. como yo dije ahí, el ángulo X valía 76 grados, porque como estaba al lado, entonces supuse por eso. Entonces, ahí me disculpa que casi no participé. No, tranquila, Marisol. Sabes que estamos para aprender. Estos espacios son para permitir equivocarnos, para que entre todos nos ayudemos. Y aquí corregimos los errores. Son espacios de aprender y es válido equivocarse. Equivocarse es supremamente importante también si aprendemos de esos errores. Entonces, Marisol, tranquila. Antes te agradezco y te felicito porque te esforzaste. ¿Paso ya de tablero? ¿Ya tomaron nota o todavía no? Profe, igual usted comparte. Sí, yo se los comparto, Cierto, pero me gusta Siempre que tomen nota, la verdad. Vea, yo les comparto el video, les comparto el tablero, pero cuando uno escribe, ese ejercicio de escribir ayuda también a apropiarse una de las cosas. Sino que a veces uno escribe y no presta atención, entonces es mejor prestar atención y después escribir. Bueno, hay que entrenar esa competencia porque la verdad que la habilidad de saber tomar nota es una habilidad muy interesante que tenemos también que aprender a tomar nota y que también ir apropiarnos. Traten de hacerlo y si no, pues ya saben que yo les comparto el tablero. Voy a pasar al otro tablero para que termine de tomar nota. Bueno, mis queridos estudiantes, me voy por acá para que sigamos mirando más de la teoría. A ver si avanzamos un poquito porque queremos... Bueno, aquí está resuelto, también más organizado. En la diapositiva estaba resuelto. Miren lo que decíamos ahorita. Un lado era igual a otro por datos. Lo que ustedes me dijeron, Marisol y los compañeros que participaron, que dos ángulos eran iguales también por datos. Recuerda que compartían un lado, ¿cierto? Por ser un lado común. Pues, me parece esta forma de mostrar muy genial porque queda muy organizado. Entonces, como ya tenemos por aquí lado, perdón, se me hizo por acá. Esto es lado, esto es ángulo y este es lado. Entonces me dicen por acá, por el teorema lado, ángulo, lado, LAL, esos triángulos son congruentes, que también lo hicimos ahorita entre todos, con la ayuda de Marisol. Y también dijimos que entonces el ángulo era 55 y hubo un compañero que nos ayudó a hacer esta ecuación para despejar la X y nos dio 49. Muy bien. Bueno,
Vamos a ver esta última parte y ya pasamos a mirar lo de la plataforma Moodle y a mirar lo del taller número 3 para aclararle las dudas. Pero quiero que por lo menos esta parte de semejanza de triángulos nos quede ya lista. Para hablar de semejanza de triángulos vamos a recordar un concepto de la aritmética que se llama proporciones. No voy a profundizar mucho porque pues, no necesito sino repasar unos 2, 3 teoremas y luego pasamos a la semejanza de triángulos. Ya tenemos congruencia, pero en la semejanza entonces recordemos, repasito de proporciones de la aritmética. ¿Qué es una razón? La razón es la comparación de dos cantidades, que comúnmente nosotros llamamos un fraccionario, también lo llaman por ahí los quebrados. En este concepto de proporciones también se le llama razón, y esto se dice 3 es a 5, eso es una razón. Cuando yo comparo dos razones, a eso se le llama proporción, pero entonces las proporciones tienen que cumplir que me representen una igualdad. Por ejemplo, miren que aquí tengo una razón y por acá tengo otra razón, dos fraccionarios pues, pero si yo los igualo, eso ya se llama proporción, pero me tiene que cumplir lo siguiente. Por ejemplo, voy a inventarme por aquí uno, 2 es a 5 como 6 es a 15. Uno cómo construye proporciones, multiplica arriba y abajo por el mismo número. ¿Cómo la construí? Multipliqué por 3 arriba y multipliqué por 3 abajo. 3 por 2, 6 y 3 por 5, 15. Esto es una proporción, porque si yo multiplico en cruz, me dan dos igualdades. 2 por 15, 30, igual a 6 por 5, 30. ¿Ven? Si eso no se cumple, no es una proporción. Por ejemplo, 2 tercios igual a 1/5. Entonces, si yo multiplico en cruz, esto me da 2 por 5, 10, igual a 3 por 1, 3. 10 no es igual a 3. Luego, esto no sería una proporción. De hecho, esto que les acabo de decir es un teorema. Bueno, ¿esto cómo se lee? A es a B, el igual se lee como, A es a B como C es a D. Esa es la lectura de una proporción, un repaso de la aritmética y estos 3 teoremas. El primer teorema me dice, en toda proporción el producto de los medios es igual al producto de los extremos, lo que yo acabo de hacer. Es decir, multiplicar en cruz. A por D se le llaman medios y a B por C se le llaman extremos. Entonces, cuando yo multiplique en cruz, se debe cumplir que me dé una igualdad. Voy a volver a inventarme por aquí el ejemplo. Vamos, por ejemplo, 3/4. Vamos a multiplicar por 2. Multiplica por el número que quiera, pero siempre y cuando lo haga arriba y abajo, y así construye una proporción. 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Esto es una proporción. ¿Qué me dice el primer teorema? Que si yo multiplico en cruz, miren, 3 por 8 es igual a 4 por 6. 3 por 8, 24, igual a 6 por 4, 24. Observen que me da una igualdad. Entonces, ahí construye una proporción. Teorema número 1. Teorema número 2 me dice que en una proporción pueden intercambiarse el segundo y tercer término y se obtiene una proporción cierta. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo A es a B como C es a D, teorema número 1 me dice que A por D, multiplicando en cruz, es igual a B por C. Y este teorema me dice que yo puedo cambiar el orden del segundo y del tercer término. Es decir, yo puedo decir que A por C, como si multiplicara así, es igual a B por D. ¿Cierto? Volvemos a un ejemplo cualquiera. Vamos a construir otra proporción, digamos 6/5, multipliquemos por 3, 6 por 3, 18 y 3 por 5, 15. Entonces yo puedo multiplicar así también, la proporción me dice, esto me da 60, 6 por 8, 48, 108. Ay, espera que aquí me equivoqué. 6 por 3, 18 y 3 por 5, 15. Sí, 6 por 10, 60. Aquí, espera un momentico, yo reviso. A esa 6 por, esto sí me está dando proporción. 6 por 15, esto me da 60, 6 por 5, 30, da 90. Es igual a 5 por 18, 50, y 5 por 8, 40, así me da 90, ¿cierto? Y el teorema 2 me dice que A por C, es decir, estos dos,
6 por 18 es igual a esta otra proporción. ¿Sí nos da? 60. No, profe, nada. A ver, revisemos qué está pasando. Tenemos una... Debe dar con cualquier proporción. Multipliquemos, por ejemplo, acá por 3. 3 por 3, 9. Y 3 por 5, 15. 3 por 3, 9. 3 por 5, 15. Esto me da, si yo aplico el primer teorema, me da 3 por 15 igual a 5 por 15, ¿cierto? Claro, 45 igual a 45, ¿cierto? A 5 por 9, 45. A 5 por 9, ¿cierto? 45. Si A es a B, esperen que yo aquí estoy malinterpretando entonces la proporción. Si A es a B, como C es a D, entonces A es a C, no, es que la escribí mal. A es a C como B es a D. O sea, lo que tenemos que hacer acá es decir que, en este ejemplo, que 3 es a 9, ¿cierto? 3 es a 9 como 5 es a 15. ¿Cierto que sí? Como B es a D. Y multipliquemos. 3 por 15 es igual a 9 por 5, ¿cierto? 3 por 15 es 45 y 9 por 5 45. Estaba interpretando mal ahorita. Lo que dice el teorema 2 para aclararles es que yo puedo en esta proporción hacer también una relación de proporcionalidad entre estos dos. Es decir, A es a C como entre estos dos B es a D. Y así sí se cumple. Y el teorema 3 nos dice, en una proporción se pueden invertir las razones. Entonces, si yo tengo A es a B como C es a D, yo las puedo invertir. Entonces ya diría B es a A como, si invierto acá también tengo que invertir, como D es a C. Pongamos cualquier ejemplo, digamos 2 tercios, multipliquemos por 4. 4 por 2, 8 y 3 por 4, 12. Invirtámoslas. Entonces sería 3 es a 2 como 12 es a 8. Hagamos el ejercicio del teorema 1. 3 por 8, 24, ¿cierto? Y es igual a 2 por 12, que también da 24. ¿Listo? Bueno, como les decía ahorita, esto es un repaso. Esto es un repaso de proporcionalidad porque lo que nos interesa es aplicarlo acá, a la semejanza de triángulos. Semejanza y congruencia son cosas muy diferentes. ¿Qué veíamos en congruencia? Que los triángulos tienen que ser iguales, que los 3 lados y los 3 ángulos son iguales. En semejanza no. En la semejanza de triángulos, ¿qué va a pasar? Los triángulos ABC y A'B'C', es decir, este y este, son semejantes si tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. ¿Listo? Es más, observen que visualmente el triángulo ABC es más grande que el triángulo A'B'C'. O sea que ya sé que no son congruentes. Porque para ser congruentes sí tienen que ser iguales. Pero ¿cuándo son semejantes? Entonces son semejantes, se escribe el simbolito de semejanza, es esta culebrita, por acá, diferente al de congruencia que era este. Para que dos triángulos sean semejantes, se lee semejante. ¿Qué tiene que pasar? Que sus ángulos correspondientes sean iguales. Eso sí, es estricto. Que el ángulo C sea igual al ángulo C', que el ángulo B sea igual al ángulo B', y que el ángulo A sea igual al ángulo A'. Ahí sí. Pero los lados no tienen que ser iguales. No deben ser iguales. ¿Qué pasa con los lados? Los lados homólogos tienen que estar en una relación de proporcionalidad. Es decir, este lado es homólogo a este. Entonces yo puedo decir que A es a A', como B es a B', como C es a C'. Y ya sabemos qué pasa con estas relaciones de proporcionalidad, ¿cierto? Ya sabemos que si yo multiplico producto de extremos, producto de medios, obtengo una igualdad. Entonces, sencillo. Conclusión. ¿Son semejantes cuando? Sus lados son iguales y sus lados están en una relación de proporcionalidad. Por eso era que nos tocó repasar ahorita lo de proporcionalidad. Entonces, no se les vaya a olvidar que en la congruencia tenemos 3 teoremas, LLL, ALA y LAL.
para congruencia. Pero para semejanza, vamos a mirar los teoremas de semejanza, pero antes miremos un ejercicio. Acá, permítame. Vamos a ver con este cómo nos va. De semejanza. Y vamos a invitar a otro integrante de este equipo de geometría a ver esta ruleta de la participación. ¿A quién nos va a invitar esta vez? Y la ruleta de la participación nos propone que Daniela Rivera. Daniela, buenas noches, ¿estás por ahí? Daniela Rivera, vamos a mirar si Daniela está por acá. Sí, por aquí sí te veo. Daniela, te veo el micrófono activo, pero no te escucho. Hola. Ponle un poquitico de volumen, Daniela. Ahora te escuché como en el fondo. ¿Aló? Muy bajito, Daniela. ¿No tienes forma de aumentarle volumen a tu micrófono? ¿Cierto? ¿Que no se escucha o soy solamente yo? No, profe, yo tampoco la Ya sé cómo solucionarlo. Bueno, Daniel, entonces, para que tengas en cuenta para una próxima clase, revisa qué pasa con tu micrófono, porque sí es importante que lo tengas funcionando bien. Bueno, un voluntario, pues, a ver si quién prende el micrófono y nos ayuda a resolver este ejercicio. ¿Quién se atreve? Sebastián Arias. Sebastián Arias. Sí, señor. Entonces, Sebastián, mira, nos dan dos triángulos semejantes y nos dicen hallar los valores de B, y el valor de C. Sebastián, ¿cómo lo harías? ¿Qué se te ocurre? Lo primero que hago en ese momento es sacar los datos. Sí, señor. ¿Cuáles serían los datos? Entonces empiezo el lado BC. ¿El lado o ángulo? Lado. El segmento BC. Muy bien. El segmento BC es igual a 9. Es igual a 9. Muy bien. B'C'. El segmento B'C' es igual a... Es igual 3. Muy bien, excelente. Vamos muy bien. Luego voy con el B'A'. El segmento B'A' es igual a... Igual a 5. A 5. Excelente. Muy bien. ¿Cierto? Sí, señor. BA, el segmento BA, perdón, el no. CA. El segmento CA. Bueno, el segmento CA es igual a... Es igual 4. Pero sería segmento CA', ¿cierto? C', ¿cierto? C', sí, es igual a 4. ¿Listo? ¿Cierto? Y lo que necesito averiguar entonces es, me queda el segmento CA. ¿Cuánto vale el segmento CA? Esa es la incógnita. ¿Y cuánto me vale el BA? ¿Y cuánto nos vale el segmento BA? Muy bien. Excelente. Me gusta la estrategia de que saquen los datos. Eso ayuda mucho, así invirtamos un poquito de tiempo. Muy bien. Daniel, ¿cierto? ¿Es tu nombre? Sebastián. Perdón, Arias. Sebastián Arias. Sebastián, ¿qué haríamos ahora? Recuerda que son semejantes porque el problema me dice que son semejantes. Entonces eso ya es un dato. Son semejantes. Bueno, entonces, a ver. Yo haría lo siguiente. Entonces, BC, al segmento BC, que es igual a 9. ¿Sí? Le resto el segmento B'C'. Se lo restas. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Quién del público opina si está de acuerdo o no está de acuerdo? Él me dice que lo resta. No, perdón. Denme un segundito. Juanpa,
¿Hablo? Ya, discúlpeme. ¿Cómo lo haríamos? No, pero ahí me estaba confundiendo porque ya tengo los datos de esos. Sí. Eso no me hace falta. Recuerda que si son semejantes, hay una relación de proporcionalidad. Que ese viene siendo... Ah, entonces saco el teorema. A ver, teorema 1, 2... Alguien del público que me le dé un empujoncito. Ya, entonces podría ser lo siguiente, profe. 9 sobre 3, que sería Excelente, muy bien. 9 Recuerda que sobre aquí hay una 3. relación de proporcionalidad. 9 sobre es a 3. Ajá. Y es igual a 5x. Y 5 sobre x. 5 sobre x. ¿5 sobre quién? X. X. Perdón, c sobre 5. Exacto. Sí, porque si estás Despejo la C. tomando este de acá, tiene que estar arriba. C sobre 5. Muy bien. Una regla de 3 simple. Sí, señor. Sí, es una relación de proporcionalidad. Aquí podemos aplicar el teorema 1 de proporcionalidad. Producto de extremos, producto de medios. Sebastián, ¿cómo quedaría? Vamos a despejarse, ¿cierto? Sí. ¿Qué harías entonces? 9 por 5. 9 por 5. Dividido 3. Sí, tienes razón. Está bien. Dividido 3 igual a... 9 por 5, 45. Dividido 3. Igual a C, ¿cierto? Luego C es igual a... ¿Cuánto nos da eso? 45 sobre 3. 45 sobre 3. Y esto nos da... Igual a 15. A 15. Excelente, Sebastián. Acabamos de hallar C. Ya sabemos que C vale 15. ¿Listo? Nos falta B. ¿Cómo haríamos B, Sebastián? Sería entonces el mismo proceso. Bueno, te escucho. A ver, entonces esta utilizaría que era... no, entonces B sería B. Sí, B. Sobre 4. Excelente, los lados homólogos. Muy bien, Sebastián. Los lados homólogos. B es a 4, ¿cómo? Entonces, como ya tengo el dato, entonces sería 9 es a 3. Sí, No. o sí. Puedes coger 9 es a 3 o puedes coger 15 es a 5. Cualquiera de los dos. Te tiene 15 que es a dar... 5. ¿Cuál vas a escoger? 15 es a 5. Perfecto, Sebastián. Excelente, man. ¿Y entonces eso cuánto te da? Volví, despejo entonces 4 por 15. 4 por 15. Dividido 5. Dividido 5. Luego B Eso nos me da 60 sobre 5. 60 sobre 5. Igual a 12. B es igual a 12. Muy bien, Sebastián, excelente. Espero que les haya quedado claro a todos. Así se hallan los lados, perdón, están en una relación de proporcionalidad por ser semejantes y con base en eso hallamos los lados. No, excelente, Sebastián, muy bien. Profe, una pregunta. Dime, te escucho. Ah, profe, pensé que no me había escuchado. Ahí en la proporcionalidad que hacen, pues que hizo el compañero de B es a 4 como 15 es a 5, no entiendo muy bien ese paso ahí de 15 es a 5, pues no entiendo. Claro, dale, tranquila, ya te explico qué es lo que está pasando. ¿Quién me está hablando? Marisol. Marisol. Mira, Marisol. Entonces, como estos triángulos son semejantes, porque me lo dice el ejercicio, ¿cierto? Es un dato que me da el ejercicio, son semejantes. Entonces, recuerda que la semejanza de triángulos me permite establecer relaciones de proporcionalidad entre sus lados homólogos. Entonces, resulta que en la primera parte, Sebastián nos halló el valor de C. Esa sí la entendiste, ¿cierto? Nos quedamos que C valía 15. Sí, profe, esa sí la entendí. Entonces, mira, Marisol, tú puedes establecer una relación de proporcionalidad entre los lados homólogos. Entonces, ¿este es homólogo a quién? A este, ¿cierto? Entonces tú dices, bueno, 9 es a 3. Esto me lo permite la semejanza de triángulos. Cojamos otro lado. B. B es homólogo a quién? A este, ¿cierto? O sea, homólogo es que está en la misma posición, ¿verdad?
B es homólogo a 4. ¿Quién me falta, Marisol? Me falta este. ¿Es homólogo con quién? Con este, ¿cierto? Entonces ya no voy a escribir C, sino que voy a escribir 15 porque ya lo hallamos. Entonces digo 15 es homólogo a 5, ¿cierto? Mira, esta es la relación de proporcionalidad. Pues yo aquí la hice con las 3 razones, pero yo no necesito las 3 razones, pues yo cojo 2 de ellas, de tal manera que me quede una sola incógnita. ¿Qué hizo Sebastián? Sebastián cogió esta. A ver, ¿yo cuál fue la que cogió él? Sí, B a 4 como 15 a 5. Él cogió esta, mira. ¿Para qué? Para hallar B, porque mira que aquí en esta que estoy encerrando en rojo, no hay sino una incógnita, que es B, y ahí se despejó. Pero te cuento que él también pudo haber cogido esta, y nos tuvo que haber dado lo mismo, ¿cierto? Ensayemos. Si él no hubiera escogido esta, sino, vamos por acá, otra forma, sino que él hubiera escogido esta, 9 es a 3. 9 es a 3, como B es a 4, y despejemos B. Entonces, este 4 que está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Entonces me queda 9 por 4 sobre 3 igual a B. 9 por 4, 36 sobre 3 igual a B. Y 37 dividido 3 me da 12, ¿cierto? Mira que nos da lo mismo. Entonces, no sé, Marisol, si respondo tu duda. Las relaciones de proporcionalidad se establecen entre lados homólogos y ya tú apenas tengas la relación de proporcionalidad, pues ya resuelve la ecuacioncita que allí se forma. ¿Sí me hice entender, Marisol? Sí, profe, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces voy a parar acá. No me dejen olvidar, por favor, permítame, yo conecto mi computador que se va a descargar. No me dejen olvidar, por favor, para la próxima clase, ¿dónde quedamos? Como yo también tengo el grupo de la mañana, con la mañana estoy un poquitico más adelante, no mucho. Pero entonces que no se me vaya a olvidar dónde quedamos. No se me vaya a olvidar dónde quedamos para el jueves, para que sigamos, que siempre nos queda faltando un poquito de esta diapositiva, de esta presentación. Pero sí necesito hacer un alto en el camino para que miremos lo de Moodle y para que miremos, si el tiempo nos lo permite, pues algunos ejercicios. Entonces voy a entrar a Moodle acá. Profe, una pregunta mientras que va haciendo el proceso. ¿Cierto que el tercer taller no lo hemos empezado a hacer? No lo hemos empezado a hacer y de eso vamos a hablar también acá. Ok. Hasta el momento llevamos taller 1 y 2 que pues yo creo que ya están completicos porque pues prácticamente entre todos los hicimos en las diferentes clases, ¿cierto? Entonces, y ahora aquí en Moodle. Bueno, este es el grupo 104, ¿cierto? Entonces, mis queridos estudiantes, en este grupo, en este curso de Moodle, voy a retomar la pregunta que nos hacía el compañero ahorita al principio. Voy a ingresar aquí como si yo fuera un estudiante para ver cómo lo ven ustedes. Y miremos. Entonces, listo, ya la presentación, estamos en unidad número 1. Aquí es donde yo les voy a subir, donde dice unidad número 1, aquí les voy a subir los videos de las clases, de todas estas clases, y de las aulas taller también para que ustedes tengan material de repaso. En actividad de unidad número 1 está la agenda. Aquí yo ya la tengo abierta. Esta agenda yo se la había enviado al correo, ya habíamos conversado sobre ella, pero entonces repaso. ¿Qué necesitamos de Moodle? De la presentación, bueno, eso es simplemente para que ustedes lean, naveguen, el material de clase, estas presentaciones de PowerPoint con las que yo estoy trabajando están ahí, en Moodle. De hecho, yo ya no les vuelvo a enviar correos, todas esas presentaciones ustedes las pueden descargar de Moodle. Observar los videos de apoyo, bueno, eso ya es material autónomo, ustedes deciden cuánto le dedican. Lo mismo que las actividades interactivas. Estas actividades interactivas, 1, 2 y 3, también son de trabajo autónomo, eso pues se las puse ahí para que repasaran, para que practicaran, porque todas están relacionadas con el tema que estamos viendo. El foro, miren que tienen hasta febrero 25, el foro, mírenlo por acá,
En el foro es participar en torno a esa pregunta orientadora. ¿Qué importancia tiene la geometría en nuestro entorno? Es una posición personal, si quieren opinar sobre lo que otro compañero opinó. Entonces es necesario, importante que todos participen en el foro y tenemos hasta febrero 25. Estamos a febrero 16 para que no lo dejen para lo último. Y vamos a los trabajos en clase. El 1 y el 2, me preguntaba ahorita el compañero, hay que subirlos acá mismo. Entonces, por ejemplo, ustedes hacen clic en trabajo en clase número 1. Si no bueno, aquí siempre lo pueden descargar el PDF. Por ejemplo, aquí aparece no entregado, sin calificar. Tiempo restante, 4 horas 37 minutos. Hoy, ahorita, o sea, tienen que subirlo. Simplemente hacen clic en agregar entrega. Cuando hacemos clic en agregar entrega, acá es donde, pues aquí no hay necesidad de escribir nada. Profe. Sí. Dime. Qué pena le interrumpo. Dime. Suele pasar que ahora al mediodía me metí a Moodle y me aparecía ya la materia en mis cursos. Sí, señor. Ya nuevamente estoy ingresando para enviar los talleres y ya no me aparece la materia. E incluso solamente tengo una ahí, que es la de pensamiento, ninguna más tengo ya. Pero ahora sí te aparece. Es el mismo problema que me aparece al mediodía, ya no me aparece. Adrián, Sí. a mí también me pasa lo mismo, pero es porque, por ejemplo, si yo ingreso con mi número de documento, me aparece la de pensamiento y no me aparece geometría. Si ingreso con el código que aparece en el horario, sí me aparece geometría. Lo que le dice la compañera es verdad, chico. Pero por ejemplo a mí me parece lo mismo, pero tengo como un guioncito que hay abajo de Moodle. O sea, tiene una rayita abajito de pensamiento 10 y hundo ahí y me aparece otra vez geometría. Bueno, entonces de acuerdo a lo que nos dicen las compañeritas, miren, ustedes están matriculados en el curso de Moodle con el código que tienen en el horario, no con el documento de identidad. Es decir, con este, miren, con este código. ¿Están viendo mi pantalla? Con este código es el que deben de ingresar porque con este código los matricularon en Moodle para que les pueda aparecer el curso de geometría. Listo, ensayen y si tienen alguna dificultad, pues me cuentan a ver qué podemos hacer. ¿De acuerdo? Profe, ¿no va a volver a poner ahí, por favor? Yo le tomo una fotico a ese código, que yo he tenido el problema hoy todo el día que le he escrito por internet. Dale, ¿quién me habla? Yo te pongo Walter Cuervo, profe. Espérate, yo quito esto para acá para que quede más tamaño. Ahora sí. Walter Cuervo, sí, ya, por acá, ¿te viste? Profe, y yo tengo el inconveniente que ya desde ayer no me deja entrar a la plataforma. ¿Y qué mensaje de error te muestra? Oh, qué datos erróneos. Profe, a mí también me puede quitar, por favor, la falta. ¿Quién me habla? Stephanie Ortiz. ¿Y por qué, Stephanie? ¿Qué fue lo que pasó? No, tú no tienes faltas, Stephanie. Ah, mira no. que... Pensé que tenía Profe, falta de Hernández Ramírez sí tiene falta, estoy acá. ¿Quién? Hernández Ramírez Salomón. Hernando, pero es que este fue la clase del 11. Ah, bueno. Yo no he llamado lista hoy. Ya miramos lo de la lista. Bueno, el compañero que me está preguntando que le está generando un error en Moodle. Entonces, vea, yo no tengo pues como el rol de poder matricular. Eso lo hace la universidad, por eso deben de escribirle a Interactiva, se llama así. Y o a este señor, yo les puse, no les he puesto en el grupo, el contacto de... Te asisto. En Te Asisto, exacto. Por ahí les ayudan, porque la verdad, pues si yo pudiera matricularlos, hacía mucho rato tuviéramos el módulo activado, que eso fue la demora que tuvimos, que pues no tenemos la autonomía de matricular. Entonces, escriben a la universidad que me he enterado que les están dando respuesta. Profe, y entonces... ¿Cómo dices? Porque, ¿cómo hacemos para el trabajo y no tenemos plataforma? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Los que no les funciona, me cuentan que tienen este error, una vez terminada la clase, me escriben un correo, no por WhatsApp, por favor. Me escriben un correo y me cuentan, profe, yo soy tal, tengo problema con el Moodle. No es que yo no crea en ustedes, pero incluso a mí me sirve para yo verificar con Interactiva qué está pasando con estos estudiantes. Y entonces a estos que me escriban, yo ingreso a la plataforma y les amplío el tiempo para que puedan entregar los talleres. ¿Listo? Listo. Profe, ahí volví nuevamente a ingresar con el código que me dicen y tampoco me aparece datos erróneos.
Y me la he pasado todo el día peleando con los compañeros. Coloque ese de dato y la universidad. el mismo dato de contraseña. Ok, Coloque el va a mismo verificar, código, gracias. la misma ¿Cómo, contraseña. O sea, el usuario y contraseña lo mismo. Sí, señor. Sí, sí. Tienes que Bueno, ingresar ya tu mismo usuario y verifico, contraseña gracias. con tu código. Tanto usuario y contraseña es el código. Perfecto, profe. Gracias. Profe, yo me estaba tratando yo no me alcancé a matricular ¿cómo se llama? Al grupo de estudio del miércoles ¿A a las 6 de la taller? mañana. Sí, al aula taller. ¿Y Todavía por qué fue no forma alcanzaste? de matricularse. ¿Y usted tiene espacio los miércoles a las 6? ¿No se le cruza con ninguna clase? Sí, miércoles a las 6 sí tengo espacio. Carlos Enrique. Sí, señor. Carlos, si ahorita me escribes terminar la clase un correíto y yo te incluyo en el grupo para que puedas estar mañana, ¿listo? Muchas gracias, profe. Okay. Profe. Señor. Yo también podría como estar incluido ahí. Claro que sí, yo no tengo ningún problema. Entonces ahorita me escriben un correo, miércoles a las 6 de la mañana. Listo, Dime. profe. Bueno, vuelvo a la plataforma Moodle. Entonces estábamos por acá. Miren, queridos estudiantes, subimos por acá el archivo, el PDF, no me suban Word por favor, el PDF del trabajo en clase número 1 y le dicen guardar y ya. Listo. Y lo mismo con el trabajo de clase, lo mismo con el trabajo de clase número 2. Mírenlo por acá. Si ustedes ingresan al trabajo de clase número 2, también tiene fecha de hoy, tienen 4 horas 27 minutos para subirlo, le dicen agregar entrega, exactamente lo mismo. Entonces, para el compañero que me preguntaba ahorita al principio de la clase, que si eran un PDF todos, no. Cada taller hay que subirlo en su correspondiente link. Clase número 1, clase número 2 en su correspondiente link. Vamos a mirar el taller número 3, ¿qué fecha tiene? Pues si hay necesidad de moverla, yo se las mando. Dice viernes 19 de febrero. Entonces, vamos trabajándole. El jueves en clase le adelantamos y si el jueves vemos que todavía necesitamos un tiempo adicional, pues no hay ningún problema, yo se los amplío, pero todavía no. Démonos la oportunidad hasta el jueves de mirar si ese taller número 3 tenemos la posibilidad de entregarlo en la fecha que está planeada. ¿Listo? Y si ustedes miran la agenda, miren la agenda, compañeros, en la agenda que les mandé sus correos, pero que también está acá. Recuerden, miren la agenda donde está, en la unidad número 1, unidad número 1. Ustedes abren esa agenda y encuentran las fechas. Entonces, miren, taller número 3 para febrero 19, taller número 4 para febrero 22, 5 para el 25 y el 6 y el 7 para marzo 1. No se vayan a dejar coger de la noche. Si tienen alguna duda o sugerencia, pues me escriben. Listo. Sigo por acá. Recuerden el foro, ya les hablé del foro. Este cuestionario interactivo, si yo le hago clic ahí, van a observar que este cuestionario no está disponible. Si vamos a la agenda, nos damos cuenta que el cuestionario se va a abrir ¿cuándo? En marzo 1, desde las 12 de la noche hasta marzo 2, también a las 12 de la noche. Es decir, tenemos 24 horas para resolver ese cuestionario. Recuerden que este cuestionario no es el quiz número 1 es otro cuento diferente. Este es un cuestionario de Moodle que está ahí para que ustedes repasen, está muy basado sobre todo en teoría, en definiciones, es como para que nos apropiemos sobre todo de la teoría y tiene 2 intentos. Si usted en el primer intento sacó 2 preguntas malas, tiene la posibilidad en el segundo intento de corregirlas y sacarse un 5 en ese cuestionario interactivo. ¿Listo? Disculpe, sí, señor. Claro, todo esto es calificable. Miren, el foro, los talleres, el cuestionario. Pero miren, yo quiero aclararles algo. La nota del Moodle es una vez ustedes, o sea, la nota de la plataforma Moodle es el 15% de la materia, pero una vez terminemos las 4 unidades, es decir, por allá pues casi que finalizando mayo o en junio, que terminemos las 4 unidades. Cada unidad se divide en lo mismo, cada unidad tiene talleres, cada unidad tiene foro, cada unidad tiene cuestionario interactivo, glosario, ¿cierto? Una vez terminemos las 4 unidades, se arroja una nota final de todas las 4 unidades. Se arroja la nota final de las 4 unidades. Y esa nota final es el 15%, que es lo que nosotros llamamos en geometría el proyecto transversal. Nosotros no quisimos hacer, nosotros somos los 3 profes, Gustavo, Sandra y yo, sino que nuestro proyecto transversal es nuestra plataforma de Moodle. Sí, dime. Profe, he tenido problemas con la plataforma Moodle porque ni con mi cédula, ni con código, ni con correo me deja ingresar para nada.
Johan. Sí, señor. Johan, entonces que escribes a virtualidad o a Te Asisto, porque es la universidad la que te debe ayudar a solucionar. Yo, como les contaba ahorita, no tengo potestad de modificar o de matricular a los estudiantes. Entonces tienes que llamar o escribir directamente. Si me toca darte plazo, no hay ningún problema. Yo te doy plazo, pero entonces me escribes un correíto, ¿listo? Claro que sí. Entonces, bueno, yo pienso, bueno, y no se les olvide también en la plataforma Moodle trabajar el glosario. Recuerden que el glosario, yo creo que les había dado una instrucción incompleta, pero todavía tenemos tiempo. Ya por aquí hay uno lo más de bonito. Juan José ya puso por aquí que son ángulos complementarios y puso su gráfico, excelente. Susana nos habló de ángulos congruentes. Es que se me escapó un detalle, que dice, cada estudiante ingresa 2 conceptos con su respectiva definición y no debe pasar de 5 renglones relacionados con los temas trabajados en esta unidad y debe incluir una imagen. Yo les había dicho creo que 1, ¿cierto? Entonces a los que han hecho 1, no se les olvide que son 2 para que me incluyan otro concepto de este tema, de esta unidad número 1. Entonces miren que yo creo que no les quita mucho tiempo y les ayuda a apropiarse del lenguaje de la geometría en esta unidad número 1. ¿Listo? Entonces recuerden que no es un concepto sino 2 y tenemos también hasta febrero 25 para ingresar. Ok. Entonces permítanme regáleme 2 minuticos, yo llamo a lista el día de hoy. Marisol Arango. Profe, por ahí acabo de escribir correo a Osorio Santiago que se tiene que retirar para que le ponga falta. ¿Quién, perdón? Santiago Correa Osorio. Ok, ya le puse por aquí entonces el chulito. Marisol Arango. Hola, profe, presente. Marisol. Joan Sebastián Arias. Presente, profe. Bien. Iván Bedoya. Presente. Bien. Juan Camilo Campuzano. Presente, profe. Bien, Juan. Juan José Cano. Juan José. Presente, profe. Excelente. Miguel Castañeda. Presente, profe. Miguel. Esteban Castaño. Esteban. Presente, profe. Bien, Esteban. Luisa Fernanda Contreras. Presente, profe. Y bien, Luisa. Walter Cuervo. Presente, profe. Ahí ya que me todas las opciones y no por ningún lado. Me deja entrar, pero me parece pensamiento de bien. Ok, Walter, ya sabes entonces que mañana primerísima hora escribes a la universidad. Daniel Estrada. Presente, profe. Muy bien, Daniel. Susana Franco. Susana. Presente. Hola. Bien. Valentina Gaviria. Presente, profe. Bien. Esteban González. Presente, profe. Robert Grijalva. Presente. Excelente. Santiago Guerra. Presente, profe. Muy bien, Santiago. Iván Henao. Presente, profe. Bien, Iván. Salomón Hernández. Profe, presente. Bien, Salomón. Profe, yo Sí. necesito la anterior. Salomón, yo confío en mis estudiantes. No, sí. De pronto no me activaste el micrófono. Algo pasó, pero bueno, ya te puse el chilito. Sara Jiménez. Sara, bien. Adrián Londoño. Adrián. Profe, presente. Ok, Adrián. Gerson Lotero. Aquí, Gerson. profe. Muy bien. Juan José López. Presente, profe. Profe, una pregunta. Las clases del aula taller, ¿usted las graba? Sí, señor, y las subo ahí a la plataforma de Moodle para que las tengan también ahí. Claro que sí. Listo. Muchas gracias, profe. Ok. Juan David Martínez. Presente, profe. Muy bien, Juan. Fabiano Campo. Presente, profe. Profe, una preguntita. El jueves yo estuve en la clase, pero solo hasta las 7:15. Me tocó desconectarme, estaba con el celular. Tranquilo, Fabián, ahí te borro la falta, no hay problema. Y una pregunta, es que no me llegó confirmación. Yo me inscribí en el laboratorio, pero no me ha llegado link, no me ha llegado nada. ¿Te inscribiste a cuál grupo, Fabián? A las 6 de la mañana. Bueno, Ah, terminada sí, la de clase, mañana.
me envías un correíto y yo ahorita les envío el link para que puedan estar en la clase de mañana. ¿Listo? Gracias. Sí, profe, porque yo tampoco. ¿Quién me habla? Susana. Susana, ¿te inscribiste al de las 6 de la mañana? Sí, señor, el de mañana. Bueno, entonces no se les olvide enviarme un correíto apenas termine la clase y yo les mando el link ahorita. No, profe, Stephanie. gracias. Bueno, Susana. Stephanie Ortiz. Presente, profe. Bien. Natalia Osa. Presente, profe. Natalia. María Fernanda Palacio. Profe, ella está en todas las clases, sino que tiene el micrófono malo. O sea, no nos ha faltado en ninguna. No, sino que ella me escribió diciendo que tenía el micrófono malo. Listo. Carlos Andrés. Carlos. Presente. Bien. Leslin Puerta. Profe, presente. Bien. Pablo Restrepo. Presente. Bien, Pablo. Julián Restrepo. Daniela Rivera. Daniela. Bien, Daniela. Carlos Tamayo. Presente, profe. Bien. Mauricio Vélez. Mauricio. John Camilo González. La profe, presente. Listo. Bueno, mis queridos estudiantes, ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su tiempo, la buena participación. Nos vemos mañana en la aula taller, los que están inscritos, y el jueves en clase. Dios los bendiga, cuídense mucho. Estamos en contacto. Hasta luego. Profe, chao, gracias. Chao, profe. Profe, qué pena, el correo suyo es Juan Gaviria.